¿Qué tal? Buenos días a todos, Dios les bendiga. Un placer enorme poderme dirigir a todos ustedes en este día. Hoy es un nuevo inicio de un nuevo mes, de un nuevo calendario. Y damos gracias a Dios porque nos regala la oportunidad siempre de poder hablar, poder bendecir a Dios. Y espero que usted ahí en su casa se encuentre alegre, se encuentre contento, dándole gracias a Dios. Porque como dice la Escritura, esta es la voluntad de Dios para con sus hijos. Si nosotros estamos agradecidos, le sonreímos. ¿Y cuántos se levantaron en esta mañana a adorar a Dios, a respirar ese aire puro? Yo le decía a Dios muchas gracias porque ha saciado la tierra ha estado sedienta de poder recibir el agua. ¿Cuántos de nosotros estamos sedientos realmente de Dios? Como la tierra hace unos días estaba sedienta, deseando o necesitando el agua para que fuera vivificada. Pero Dios fue justo y Dios hizo que la tierra fuera saciada, dio la lluvia hacia nosotros, que es de mucha bendición. Bien, amados, tenemos muchas expectativas de lo que Dios es capaz o de lo que Dios puede hacer en los últimos tiempos, en los últimos días. Y por eso yo preparé un tema para hoy que se llama Aunque el viento golpee fuerte, permanece. Aunque el viento golpee fuerte, permanece. Mientras oraba, Dios me daba esta palabra: permanece, permanece. Y empecé a derramar mi corazón cuando de repente empecé a ser ministrado y una palabra venía en mi corazón. Y esta palabra me fortalecía y me decía: permanece aunque el viento sea fuerte, aunque el viento golpee fuerte. Muchos de ustedes sé que han sido golpeados por el viento. Yo sé que muchos de ustedes no han entendido la voluntad de Dios en tiempos difíciles, pero déjeme decirle que Dios siempre tiene un propósito maravilloso sobre nosotros. A veces nos cuesta entender la voluntad de Dios, pero en tiempos difíciles Dios nos levanta de nuestras debilidades. Yo te quiero decir a ti, usted que nos está viendo, usted que va a escuchar esta transmisión, usted que le va a prestar su corazón a Dios, escuche la palabra de Dios, porque el escuchar la palabra de Dios es la que a nosotros nos vivifica, es lo que a nosotros nos llena, sustenta o fortalece prácticamente nuestro corazón. Si nosotros estamos tirados, que no queremos hacer nada, déjeme decirle que prácticamente estamos ignorando la palabra de Dios. Yo hace muchos días decía, cuando alguien va a un examen y va a aprobar un examen, hay dos cosas: bien lo aprueba o lo desaprueba. ¿Por qué? Porque si tú no estudiaste para el examen, no vas a aprobar ese examen. Entonces, y si lo apruebas es porque conocías el contenido por el cual venía formulado el examen. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No quiero enredarte o, como decimos, hacer bolas. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos los tiempos. Entonces, Dios nos califica para estos tiempos. Dios nos está calificando para que prevalezcamos en tiempos de la adversidad, en tiempos de la crisis, podamos prevalecer sobre todo y creerle a Dios, que Dios es que tiene el control, que Dios está obrando de una manera maravillosa. Por eso, aunque el viento golpee fuerte, permanece. Permanece porque Dios hace mucho tiempo te preparó y te calificó para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y yo quiero en esta mañana enfocarme un poco en el libro de Daniel, donde el libro de Daniel capítulo 12, en el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y a mí me gustan mucho estos temas así, porque hay muy poca gente que quiere entender los procesos de Dios en la vida. Hay muy poca gente que
que quiere o que no quiere llegar a entender lo que estamos viviendo. Algunos no lo están queriendo ver de una manera. Y yo no quiero aburrirlo para hablarle de lo mismo, ni quiero decirle que saque un tema por lo que estamos viviendo. Pero sí el Espíritu Santo no se equivoca, porque Dios está preparando a la iglesia para estos tiempos, para que la iglesia permanezca, sea firme, sea fiel, sea fuerte ante toda circunstancia, que aunque no estás en cuatro paredes, tú eres la iglesia del Señor, tú eres el que en quien habita el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Y por eso dice los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Aquellos que escudriñan la palabra de Dios. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que doblan sus rodillas, aquellos que al igual que David, en el tiempo de angustia, le dijo al sacerdote que lo acercara, que lo acercara a la presencia de Dios a través de aquella vestimenta sagrada que tenía. Entonces, ¿quiénes son los entendidos? Los que van a resplandecer. Porque obviamente vamos a resplandecer porque entendemos a Dios, porque sabemos que aunque estamos angustiados o atribulados, no estamos desesperados, aunque estamos en aprietos, pero no estamos en un momento de decir no podemos más. Entonces, lo que nos enseña esta palabra acerca de los entendidos que van a resplandecer, nos enseña que vamos a poder hacer la diferencia, porque dicen, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas permanecen en las alturas. Las estrellas, hermano, aunque usted no lo crea, ellas están brillando en este momento. Aunque hay un sol fuerte que está atenuando su luz, pero cuando viene la oscuridad, su luz hace ahuyentar las tinieblas. Cuando el sol se esconde, ellas empiezan a brillar en la oscuridad. Entonces, el conocimiento en la vida de los entendidos, y al referirse a los entendidos refiere a la iglesia del Señor, es ese resplandor, esa luz que va a enseñar a otros, que le va a transmitir a otros el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, no rendirnos, a prevalecer en los momentos buenos como en los momentos malos, que Dios tiene un propósito y que aunque ese propósito no lo estamos viendo ahorita en este momento, Dios lo está planificando, Dios lo tiene ahí en su libro de la vida para podernos preparar para los tiempos. Así es que, hermano, yo te voy a decir, por un momento analiza en qué equipo estás, entre los entendidos, entre los que resplandecen o entre aquellos que verdaderamente solamente están pidiendo señales. Señor, dame esta señal. Pero aquí dice, a mí me llama la atención, dice, los que enseñan, dice, pero tú, Daniel, dice esta palabra, el versículo 4 dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. No es el momento, faltan tiempos. Y yo platicaba con un amigo, le decía, yo no sé cuánto tiempo, 5, 10 años, 15 años, 20 años, pero el tiempo que sea, la palabra dice sella el libro hasta el tiempo del fin. La palabra de Dios tiene un sello de garantía, hermano y amigo, iglesia. La palabra de Dios tiene un sello que solamente lo pueden discernir los entendidos. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Mire qué tremendo. Hay gente que está en este accionar ahorita. Hay gente que está, hermano, creyendo. Hay mucha falsa profecía, hay muchos falsos hombres de Dios, hombres que se dicen ser de Dios. Y la iglesia muchas veces necesita ese entendimiento. Por eso quiero llevarte, dice, los entendidos resplandecerán. Solamente un entendido puede entender o comprender o descubrir. ¿Sabes por qué? Cuando tú vas al mercado y te quieren vender imitación, ¿quién no va a conocer la imitación? Solamente alguien que no sepa de una marca o de lo original no va a poder entender o poder saber cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. ¿Sabes por qué? Ahora hay tantas copias que hoy en día se determinan que son auténticas. Hoy hay gente que te va a hablar de Dios, que va a parecer auténtico, pero que va a ser original. Pero sabes que así como hay cosas que son falsas y uno las puede detectar,
los entendidos, los que conocen la palabra, los que han sido adiestrados ante estos tiempos, van a discernir los espíritus, van a pesar los espíritus. Pero para ello necesitamos que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. Usted agarre la palabra. Si usted no ha estado, usted está en casa, lea la palabra. Pero antes de que la lea, dígale, ore, dígale, Señor, dame revelación, dame discernimiento en donde yo lea, Padre, pueda comprender la palabra. Donde yo pueda escudriñarla, venga el Espíritu de Dios y me revele la palabra. Entonces, necesitamos los entendidos para que resplandezcan. Necesitamos los entendidos para que lleven palabra, un mensaje de esperanza. Necesitamos entendidos para que aquellos que corren de aquí para allá, como lo dice en el versículo 4, que aquellos, dicen, muchos correrán de acá para allá, usted pueda brillar para ellos, usted le pueda enseñar el camino correcto, usted le pueda enseñar el mensaje de la Escritura, de la palabra de Dios, para que esta gente sea liberada o sea guardada o librada de los falsos profetas, de los falsos hombres que quieren hablar de parte de Dios, porque hoy en día la gente lo que busca es protagonismo, lo que busca es: mírenme a mí, miren, aquí estoy dando esto, aquí estoy entregando. Eso es protagonismo. Lo que hagámoslo con nuestro corazón. ¿Cómo usted puede descubrir el falso profeta, el falso maestro, el falso hermano? Son gente que están buscando en este tiempo protagonismo, que están buscando las redes sociales únicamente solo para ser vistos por los hombres, pero que no buscan llegar a la necesidad del corazón de la gente, que no buscan el protagonismo en el cielo. Por eso dice la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor. Un resplandor, hermano, no es una luz tenue. Además de que tiene luz, tiene un resplandor, y el resplandor puede ir más allá de la luz normal. Entonces dice acá en el firmamento, y los que enseñan la justicia, dice, a la multitud de los que están corriendo, a la multitud de los que están yendo de un lado para otro. Usted y yo podemos, porque tenemos el conocimiento, pero si usted solamente se está alimentando de predicaciones, de gente que no conoce, de gente que te está diciendo, así dice el Señor, y el Señor me está revelando, el Señor me está hablando, que el Señor te está dando, que el Señor les está dando hasta la cura de, mira, hermano, sabe que nosotros necesitamos, como le dijo el Señor a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. La palabra está sellada. La palabra está sellada con la justicia y la verdad de Dios. Si usted no escudriña la palabra, es más, a los falsos no les es enseñado los misterios, pero a los hijos de Dios, aquellos que resplandecen, conocerán a través de la Escritura las señales en que estamos viviendo, porque dice, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, habrá un aumentar de la ciencia, y eso lo tenemos, un aumentar de la ciencia, hay tanta innovación. Mire usted por dónde nos estamos viendo, cómo podemos llegar hasta su familia, cómo usted puede multiplicar este mensaje a millones de personas, si usted lo quisiera, si usted quisiera dedicarle un tiempo y decir, esta palabra me bendijo, esta palabra produjo algo en mí, yo quiero que produzca, porque esta palabra que yo te estoy hablando no es una palabra de expectativas, es una palabra de verdad, no es una palabra que te va a emocionar o que te va a ilusionar, pero sí es una palabra que abre tu corazón. Aquí vemos tanta gente que, hermano, en vez de estar pensando en los propósitos de Dios, está atacando a nuestras autoridades, a la nación, a través de las redes sociales, creyentes o cristianos que yo conozco. ¿Pero por qué? Porque no son entendidos, porque les falta conocimiento de la palabra de Dios. En vez de estar condenando, en vez de estar... Yo, claro, miro las noticias, pero yo sé que es el acontecimiento, es el final de los tiempos, es lo que estamos viendo, donde nación se levanta contra nación, reino contra reino, el hermano contra el hermano, el padre contra el padre contra los hijos contra los padres. Pero, hermano, nosotros no podemos estar condenando porque no hacemos nada con condenar si no hacemos algo. ¿De qué sirve que tú postees, quieras cambiar el mundo a través de una red social? No vas a poder hacerlo. Ni yo con este mensaje, si tu corazón no toma un cambio.
Porque tú puedes ver mucha palabra, pero si no llevas la palabra a tu corazón, no la digieres en tu corazón. Entonces, dice, muchos correrán de aquí para allá, porque la ciencia se ha aumentado. Hay mucha gente que a través de la tecnología, a través de los medios, a través de todo lo que tenemos, hermano, vive en este mover. Y la gente se confunde. Hoy cada 2 horas, cada 3 horas estamos teniendo informaciones. Pero ¿sabes qué? Los que entendemos, hermano, aunque estemos siendo golpeados por los fuertes vientos, vamos a permanecer, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. Nadie nos va a desenfocar, nadie nos va a sacar del propósito, porque aquel que conoce la palabra de Dios, nadie lo saca del propósito, porque sabe y entiende que adora a un Cristo de la gloria, a un Cristo resucitado, a un Dios que te ama, a un Dios que te bendice, a un Dios que produce en ti la vida. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Lo que habla Mateo capítulo 24. Y dice esta palabra: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que está hablando Daniel, también lo podemos conjugar con lo que dice Mateo 24. ¿Y sabe qué? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y yo no voy a entrar más en detalle porque vamos a predecir otras prédicas más de aquí. Pero dice, mirad primeramente que nadie los engañe. No te dejes engañar por las noticias. No te dejes engañar por falsos maestros o personas que están profetizando de parte de Dios. Personas que buscan protagonismo. No te dejes engañar. Y si lo vas a oír, óyelos, pero con sabiduría, con el entendimiento o el discernimiento de la palabra de Dios. Porque los discípulos, dice, y estando sentados en el monte de los olivos, dice que sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y en el libro de Daniel nos dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y sigue diciendo: pero sella estas palabras hasta el fin de los tiempos, porque muchos estarán corriendo de aquí para allá. Y sabe que hay un correr de la gente, hay una desesperación de la gente, y hay gente deprimida, y hay gente que se está quitando la vida, y hay gente que se siente ofuscada, y hay gente que ya no haya qué hacer, y hay gente que está diciendo: yo no sé qué hacer. Cuando un amigo decía, hay una palabra en el mundo que se llama incertidumbre. Hay una incertidumbre, pero sabes que yo no me he preocupado por eso, aunque se han venido momentos, aunque el viento ha querido golpear, pero sabes que la palabra dice que en estos tiempos habrá mucha gente corriendo de aquí para allá. Y sabes que Jesús les dijo primeramente que nadie los engañe, que nadie te quiera engañar con otro evangelio, que nadie te quiera sacar de la verdad, que nadie te diga: mira, tenemos que protestar por esto, tenemos que esto, tú tienes, no. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos podrán en este tiempo estar diciendo: así dice el Señor, a mí el Señor me ha estado hablando, los entendidos, solamente los que están iluminados con la palabra de Dios, pueden entender y discernir los tiempos. Ah, pastor, pero es que yo no soy ningún pastor, o no necesitas eso. Tú no lo necesitas. Buscar de Dios, doblar tus rodillas. ¿Sabe que hay gente que no sabía leer, pero en la Biblia aprendió a leer? Y como ya saben leer, escudriñan la palabra, aunque no tengan primero, segundo, tercero, no tengan primaria. ¿Qué te quiero decir con eso? Aunque tú no seas un profesional, aunque tú creas que no tienes un ministerio o un llamado de parte de Dios, si tú escudriñas la palabra misma se revelará a ti, porque el mismo Espíritu Santo te dará el conocimiento, te dará la sabiduría, te dará la revelación. ¿Sabe que yo me encuentro con personas que lo primero que dicen es que mire, este país cómo se va a componer o cómo va? No, es que el problema, yo sé que tenemos serios problemas sociales, políticos, económicos, pero la verdad, nada va a hacer que esto cambie si nosotros no entendemos realmente el propósito maravilloso de Dios.
Nada de esto va a poder cambiar si nosotros no entendemos, si empezamos a orar por nuestras autoridades, empezamos a orar por nuestra nación, que sane nuestra nación, que nuestra nación conozca de Dios, que queramos llevar este resplandor de la palabra de Dios, de la iluminación, del poder de la palabra a muchos. Entonces vamos a brillar y nuestra nación va a brillar y habrá un conocimiento donde lo falso tendrá que salir a la luz de la palabra de Dios, donde los falsos ya no tendrán lugar, donde el protagonismo de los falsos no será más protagonismo, sino tirado a la basura. Pero nosotros tenemos que resplandecer, no peleando, no argumentando, no tirándole leña al fuego a través de los medios o las redes sociales, porque estamos los medios de comunicación en las redes sociales, hermanos, lastimosamente están hiriendo, están llevando rencor, odio al corazón de la gente. Pero necesitamos una voz que cante diferente, que hable del amor, que hable de esperanza, que hable del propósito. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Los entendidos. Los que estamos viviendo estos tiempos finales, tenemos que correr, tenemos que agarrar el teléfono, mandarle una palabra de bendición, hacerle una llamada a esa persona. Y si tú tienes la oportunidad de predicar una palabra, no importa, es que yo no estoy preparado, no quieras fingir lo que no eres, solo predica la palabra y alguien necesita esa palabra. Dios te está llamando en estos últimos tiempos, porque estamos en los tiempos donde debemos de prepararnos. ¿Y cuándo va a ser? ¿Mañana, pasado? No, tal vez no sea mañana, ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años. Pero lo que sí sé es que con los acontecimientos tú tienes que estar preparado, porque tú no sabes qué día el Señor te puede llamar a su presencia. Tú no lo sabes, pero tienes que estar preparado. Faltan muchos acontecimientos y hay muchos acontecimientos. Yo no sé si faltan 10 años, 20 años, 15, 30, 40, no lo sé cuánto falta. Pero sí sé que por lo que la palabra de Dios dice, ya falta poco. Prepárate. Y aunque el viento golpee fuerte, aunque el viento golpee recio, fortalécete en Dios. Aunque muchas veces tú sientas que no puedes, abraza a Dios. Dios va a dar esa respuesta en tu vida. Dice la palabra de Dios que Él alimenta a las aves de los cielos. Se alimenta a las aves de los cielos, que no tienen dónde, que no cosechan, que no tienen granero. Nos va a bendecir a nosotros. Dios nos va a proveer a nosotros. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Busca, resplandece, busca de Dios. Yo siempre digo al inicio de cada prédica, porque sé que a veces la gente solo entra y se sale. Mírela, sea perseverante, sea persistente. Si usted lo hizo, gloria a Dios. Usted es un entendido. Usted es alguien que va a brillar para Jesús y va a brillar a las multitudes. Usted es alguien que Dios tiene un propósito divino para usted. Que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde, y muchas bendiciones a todos aquellos que tomaron su tiempo para ver este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Bendiciones a todos.